circular uniformemente variado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción. Por ejemplo, en esta clase veremos cómo entender el movimiento de un proyectil. Por ejemplo, una bala de cañón es lanzada. ¿Cómo entender ese movimiento, ¿no? ¿Qué trayectoria describe esa bala de cañón? O, por ejemplo, cuando uno lanza una pelota de básquet. ¿De acuerdo? Luego, lo que les había comentado, vamos a ver el movimiento circular. El movimiento circular, por ejemplo, se evidencia en el movimiento de una rueda, ¿no? En algo tan simple como eso. O también en el movimiento de este juego mecánico, ¿no? La vuelta al mundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a empezar justamente por el movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por este movimiento que, en resumidas palabras, es la unión de dos tipos de movimiento. Es un movimiento que se le llama compuesto, porque es la unión de MRU por un lado más MRV. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener en cuenta las ecuaciones que hemos tratado en la clase anterior. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces ya saben, cualquier pregunta, solo escribir. Yo les voy a estar leyendo siempre. Así que vamos a apagar la cámara para que corra mejor el video. Ok, jóvenes, entonces, movimiento parabólico. Este movimiento es un movimiento compuesto por dos tipos de movimientos. En el eje horizontal vamos a tener el movimiento tipo MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y en la dirección vertical, en este caso, vamos a tener el movimiento tipo MRUV, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, esto se evidencia de una manera bastante simple. Supongamos que nosotros tenemos un cuerpo que es lanzado con una velocidad v0, que forma un ángulo θ respecto a la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que primero se va a hacer, jóvenes, aquí? Lo que se va a hacer es aplicar la clase anterior, lo que habíamos visto en la clase anterior, que era descomponer a este vector en componente horizontal y en componente vertical. ¿Te parece si hacemos eso primero? Entonces, este vector tiene un módulo de B0 y tiene este ángulo θ. Esta componente, este vector, está pegado al ángulo. Entonces, esta componente, como está pegada al ángulo, sería B0 por el coseno de θ, por la convención de esa razón trigonométrica, ¿no? La definición de esa razón trigonométrica. Entonces, esta componente horizontal sería B0 coseno de θ. Y algo parecido para la componente vertical. Ya, pero en este caso la componente vertical no está pegada al ángulo θ. Entonces, esta componente vertical será B0 seno de θ. Esta será. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Está ahí todo claro? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo primero que vamos a ver, jóvenes? Es cuando este cuerpo es lanzado con esta velocidad, con este cierto ángulo, va a describir toda esta trayectoria. Para empezar, esta trayectoria es una parábola, por eso se le llama movimiento parabólico, este movimiento. Luego, pero eso no me sirve a mí. Sabemos que es una parábola, pero para poder analizar este movimiento como debe ser, nosotros tenemos que descomponer este vector velocidad siempre en componente horizontal y en componente vertical. Ese es algo clave, jóvenes, que vamos a hacer en lo que resta de las preguntas que más adelante veremos. Entonces, en cada punto de esta trayectoria, a este cuerpo siempre vamos a descomponer a su velocidad en componente horizontal y en componente vertical, siempre. ¿Ok?
Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho hace un momento? Que la componente horizontal, en la componente horizontal se realiza un MRU, o sea que esta componente horizontal va a ser constante a lo largo de todo el movimiento parabólico. Por ejemplo, si esta componente horizontal vale 10 metros por segundo, en este punto también valdrá 10 metros por segundo. Aquí en este punto también valdrá 10 metros por segundo y así sucesivamente, jóvenes. En este caso, en este caso de este ejemplo que estamos colocando, esta componente horizontal vale B0 coseno de teta. Entonces, valdrá lo mismo para cada punto. Esta componente horizontal también valdrá B0 coseno de teta, esta también, y así sucesivamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a colocar eso. Esta componente es B0 coseno de teta. Esta componente también, B0 coseno de teta. B0 coseno de teta. Y B0 coseno de teta. De acuerdo, jóvenes, si se han dado cuenta, la componente horizontal se realiza un MRU. La velocidad, en este caso, este vector componente horizontal es constante. Por eso es MRU. Jóvenes, ¿hasta ahí todo claro? ¿Todo claro con la componente horizontal de la velocidad en este movimiento parabólico? Es constante, siempre. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿cómo vamos? Bueno, espero que sí. Bueno, ahora, en la componente vertical. La componente vertical, ahí va a haber otro detalle, ¿cierto? Porque en la componente vertical, en esta componente, ya no se realiza MRU, se realiza MRV, ¿de acuerdo? Entonces, si se realiza este movimiento tipo MRV, la componente vertical de la velocidad ya no va a ser constante, va a variar. ¿De qué forma? Como MRV. Entonces, en todo este movimiento vamos a tener que analizar esta componente vertical. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, que en todo este movimiento, y esa ha sido pregunta de examen de admisión, en todo este movimiento parabólico solamente hay digamos, a este cuerpo está acelerado. Este cuerpo está acelerado con una aceleración constante llamada aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? En cada punto de la trayectoria eh, parabólica existe una fuerza mejor dicho, perdón, un vector llamado aceleración, que es la aceleración de la gravedad, y es constante en cada punto de la trayectoria parabólica. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, este vector aceleración es constante a lo largo de toda la trayectoria parabólica. Y este vector aceleración es vertical. Esa es la razón por la cual la componente vertical de la velocidad varía y hace MRV. Por eso. Entonces, nosotros habíamos visto de que esta componente vertical, la inicial, es B0 seno de teta. ¿Ok? Aquí. A medida de que el cuerpo sube, esta componente vertical va a ir decreciendo de módulo. Por ejemplo, si acá es B0 seno de teta y este vale, por ejemplo, 10 metros por segundo, cuando suba, acá, por ejemplo, valdrá 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Va a disminuir de módulo. Llamemos que sea un BY, por ejemplo. Un BY. Este BY en módulo es menor a B0 seno de teta. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Sigue subiendo el cuerpito hasta que llega un punto clave. Este punto es clave, jóvenes. En este punto, la componente vertical es igual a cero. Entonces, en este punto, BY igual a cero. O sea que en este punto no existe componente vertical, solamente existe componente horizontal. ¿De acuerdo? Luego, de este punto, sigue bajando el cuerpito, así como sube, baja, y a esta misma altura,
como a esta misma altura tuvo una componente vertical apuntando hacia arriba de BY, a esta misma altura también tendrá una componente vertical de velocidad, pero apuntando hacia abajo. Y con valor BY también. Esa propiedad la habíamos visto en la clase, en la clase pasada, ¿te acuerdas? A una misma altura, la velocidad de subida y la velocidad de bajada tienen el mismo módulo pero sentidos contrarios. Claro, la velocidad de subida en este caso es apunta hacia arriba y la velocidad de bajada apunta hacia abajo. Por ejemplo, si este señor es 5 metros por segundo apuntando hacia arriba, este otro será 5 metros por segundo apuntando hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Y luego, con el mismo argumento, si acá era B0 seno de teta apuntando hacia arriba, a esta misma altura, esta componente vertical será, ¿cuánto será, jóvenes? B0 seno de teta apuntando hacia abajo. Jóvenes, ¿está claro? ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos aquí? Ujú. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Todo bien? Farid, Camila, ¿está ahí todo claro, jóvenes? Ujú. Listo. Y eso sería casi toda la teoría, la primera teoría que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto, si lo hemos entendido bien, vamos a hacer 4 problemas de la guía ahora mismo. Ya no necesitamos más. ¿Está claro? Entonces vamos a... Pero antes de eso vamos a acotar algunas cosas. ¿Ok? Por ejemplo. eh, Bien, jóvenes, ya saben, tienen que decirme si todo está bien. No voy a hacer que yo esté hablando solito acá. Se haya cortado el internet. Bueno, entonces, ya hemos quedado en que en la dirección horizontal hacemos MRU, vamos a aplicar todas las fórmulas del MRU, y en la dirección vertical MRV, ¿de acuerdo? Y todas las fórmulas, las 4 del MRV, esas fórmulas, ya sean vectoriales o ya sea en forma escalar, ¿ok? Ahora, este punto en donde el cuerpo tiene solamente velocidad horizontal, del suelo a este punto se le llama la altura máxima, ¿de acuerdo? Y en este caso, este B0 sería la rapidez inicial. Entonces, B0 en este caso es rapidez inicial y H máximo sería la altura máxima. En este punto de altura máxima, esta velocidad va a ser igual solamente a la componente horizontal, ¿de acuerdo? Ha sido pregunta de examen de admisión. En un movimiento parabólico, en el punto de altura máxima, la velocidad del cuerpo es cero. ¿Sería verdadero o falso, jóvenes? ¿Ah? En un movimiento parabólico, en el punto de altura máxima, la velocidad del cuerpo es igual a cero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso o verdadero? Ya vino en pregunta de examen de admisión. Sería Sería falso, claro, porque en el punto de altura máxima, la componente vertical es cero, pero la componente horizontal es diferente de cero. Y por lo tanto, la velocidad como tal, la velocidad total, es diferente de cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a continuar ya con el problema número 1. Primero dice, un avión que está desplazándose horizontalmente con rapidez de 360 kilómetros por hora deja caer un proyectil desde una altura de 2 kilómetros, como se muestra en la figura. Determina el alcance horizontal del proyectil desde el punto A hasta el punto de impacto del suelo. Entonces, este avión está viajando con cierto proyectil. Por ejemplo, que este sea el proyectil. Y este proyectil, como se está moviendo con el avión, va a adquirir la velocidad del avión. O sea que este proyectil lo vamos a pintar de este color mejor.
Este proyectil va a adquirir la velocidad del avión. Si el avión tiene una velocidad v, el proyectil también tendrá una velocidad v. ¿De acuerdo? Esta misma velocidad v. Ahora, debido a eso, en este caso, cuando es soltado, describirá esta trayectoria hasta que va a caer en el suelo, en este puntito de aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a este punto, a este punto de aquí, en donde ha sido lanzado, le voy a llamar punto M. Y el punto en donde ha caído, le llamaré punto N. ¿De acuerdo? Ahora, lo que te pregunta es, determine el alcance horizontal del proyectil desde el punto A hasta el punto de impacto del suelo. O sea, desde esa altura ha sido soltado este proyectil. Entonces, lo que queremos conocer es esta longitud que le estamos llamando D, por ejemplo. Este alcance horizontal. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, esa sería más o menos la física del problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A este movimiento lo tenemos que siempre descomponer. No lo podemos estudiar así, digamos, con el módulo de la velocidad completo. Tenemos que siempre descomponer a esa velocidad. De acuerdo, entonces, primero, acá hay un detalle. La velocidad te la dan en kilómetros por hora, pero profesor, la velocidad está dada en metros por segundo. Cierto, pero a veces te lo van a dar con kilómetros por hora. Vamos a ver cómo nos las arreglamos de aquí. Tenemos 360 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos en este caso? Hacemos lo siguiente. ¿Qué sabemos nosotros? Lo que sabemos es lo siguiente, que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y lo colocamos de esta manera. Si te das cuenta, estamos multiplicando por 1. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Para eliminar a kilómetros. Ahora, ¿qué más hacemos? Una hora equivale a 3600 segundos. O sea, sería 3600 segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, mira, hora con hora se te cancela. Kilómetro con kilómetro también se te cancela. Te queda metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los factores de conversión. Y esto es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, las horas con horas se cancela, kilómetros con kilómetros se cancela también. 36, un 36 se cancela. Acá te queda 10 a la 4, acá te queda 10 a la 2. O sea, sería 10 al cuadrado todo. O sea, sería 100, ¿cierto? P es igual a 100, pero las unidades en este caso serían metros por segundo. Eso es lo que nosotros queremos. La velocidad expresada en metros por segundo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Qué tal la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar este movimiento en componentes. Componente vertical primero. La componente vertical, vamos a tener en cuenta todos los vectores verticales, ¿no? Componentes verticales, nada más. Y como habíamos dicho, en esta componente vertical se realiza MRV. Por lo tanto, vamos a utilizar las 4 fórmulas del MRV. Y en este caso solamente basta usar una. Por ejemplo, para la componente vertical, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos de dato esta distancia, ¿cierto? Claro, esta distancia tenemos de dato. ¿Este H cuánto vale, jóvenes? Vale 2 kilómetros, o sea, 2000 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos. Después, ¿qué tenemos? Mira, fíjate, este es bastante sutil. En el punto M, la velocidad del proyectil es v, pero esta velocidad es horizontal, ¿de acuerdo? Nosotros, si te pregunto, la componente vertical de la velocidad en el punto M, ¿cuánto es? Si te das cuenta, la componente vertical en el punto M no existe. Entonces es igual a 0. Solamente hay componente horizontal.
Yo te dije que en cada punto siempre vamos a analizar una componente horizontal, o sea, donde se encuentra el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo se encuentra aquí. Lo voy a poner en contexto mejor, ¿ya? El cuerpo se coloca aquí. Y siempre, siempre vamos a analizar componente horizontal, apuntando hacia aquí, y componente vertical, apuntando hacia abajo. Siempre. En cada punto. ¿De acuerdo? Pero en este punto, en el punto M, solamente tiene componente horizontal. La componente vertical de ese señor es igual a cero, jóvenes. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que la velocidad sea cero. Estoy diciendo que la componente vertical es cero. Y para eso voy a colocar esto, ¿no? PY es igual a cero en el punto M. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo este dato. Ahora, componente vertical en el punto M, cero. Aceleración de la gravedad, jóvenes, dato de problema, 10. La aceleración de la gravedad es este vector vertical apuntando hacia abajo. Y se acabó, jóvenes. Vamos a aplicar esta fórmula, es la que más nos conviene. ¿Estamos de acuerdo? D, ¿qué es este D? Profesor, estamos viendo el movimiento vertical. Este D debe ser vertical. Profesor, pero ¿por qué no es este D? No es este D porque esta distancia es horizontal. Siempre que veamos el movimiento vertical, velocidades, componentes deben ser verticales, distancias deben ser verticales también. Si vamos del punto M al punto N, la distancia que debe ser analizada es esta longitud vertical. No nos interesa esta longitud horizontal porque no estamos analizando esa componente. ¿Ok? Entonces el D en este caso sería 2000 metros. De punto M a punto N, la distancia vertical sería 2000 metros. 2000. Y reemplazamos, jóvenes. Ya eso ya es cuestión de operar. El V0, velocidad inicial, habíamos quedado de que era cero, ¿cierto? Cero multiplicado por T. Jóvenes, más o menos. En este caso, como está cayendo el cuerpo, sería signo positivo, puesto que está acelerando. El A en este caso es la aceleración de la gravedad que vale 10 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué calculamos en este caso? El tiempo en el cual le toma al proyectil en ir desde el punto M hasta el punto N, ¿de acuerdo? Entonces, acá operamos, ¿no? Acá ya, y bueno, ya sacaron ya el número, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Sería 2000 igual a 5t al cuadrado. Le sacas quinta, sería 400 igual a t al cuadrado. O sea que t en este caso vale 20, como bien dice su compañera. Muy bien, t vale 20 segundos. Entonces, ya sabemos cuánto es el valor del tiempo, o sea, ya sabemos cuánto tarda este proyectil en ir del punto M hasta el punto N. Ahora, lo que nosotros queremos saber es esta distancia horizontal desde el punto A hasta el punto N. Lo voy a colorear con color rojo mejor para enfatizar de que estamos hablando de la componente horizontal. ¿Ok? Entonces, en la componente horizontal, desde M a N tenemos un MRU y por lo tanto, como tenemos MRU, vamos a usar la fórmula del MRU. Y siempre, si estamos analizando componente horizontal, vamos a analizar todo lo que es horizontal, distancias horizontales, componentes horizontales y así. ¿De acuerdo? Entonces, para la componente horizontal, la distancia horizontal del punto M al punto N sería esta distancia de aquí, distancia D, que es justamente lo que queremos conocer. Esto es igual a la velocidad. Pero ojo, esta velocidad es velocidad horizontal. Vuelvo a repetir, ¿no? Estamos repitiendo varias veces lo mismo, pero bueno. Esta velocidad horizontal es constante. ¿Y cuánto vale, jóvenes? Acabamos de calcularlo hace un momento. 100 metros por segundo.
¿de acuerdo? Multiplicado por el tiempo que acabamos de calcular hace un momento que le toma en ir al proyectil del punto M al punto N. ¿Cuánto vale? 20. Jóvenes, y el problema se acabó. Solucionado. D es igual a 2000. O si tú quieres, D es igual a 2,0 kilómetros. Alternativa a la letra E. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Ahora, la pregunta es, ustedes se harán, ¿no? Profesor, ¿en qué caso yo analizo primero la componente vertical, la componente horizontal? Claro, depende ya a lo que te convenga. Ya eso lo ganas con la práctica, de hecho. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ir complicando un poquito más entonces este problema, ¿de acuerdo? Un poquito más lo vamos a complicar. A ver, el problema número 2 dice, una esfera es lanzada horizontalmente desde el punto A, desde una plataforma hacia otra en B. Las plataformas se encuentran separadas a una distancia de 12 metros y tienen un desnivel de 20 metros, como se muestra en la figura. Determine la rapidez mínima de lanzamiento de la esfera con el objetivo que alcance la plataforma B. O sea, yo quiero calcular la rapidez mínima. Con muchas rapideces, esa esfera puede alcanzar la rapidez B, pero yo quiero la mínima, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos a este cuerpito es lanzado. Este cuerpito lo vamos a colorear de este color, así. Es lanzado con esta rapidez. Te dicen de que, bueno, en este caso la velocidad es horizontal, o sea que este señor es totalmente horizontal. Y describe una cierta trayectoria parabólica. Por ejemplo, que describa esta trayectoria parabólica. Y llega, en este caso, al punto, bueno, en este caso a la plataforma B. ¿De acuerdo? Puede ser que tú le des otra velocidad. Si tú le das otra velocidad, por ejemplo, iría un poquito más lejos y llega de todas formas a la plataforma B. Pero nosotros queremos la rapidez, en este caso mínima. ¿De acuerdo, jóvenes? Yo quiero la rapidez mínima. Entonces, cuando hablemos de rapidez mínima, lo que va a pasar es lo siguiente, de que este cuerpo va a ser lanzado desde el punto A y va a alcanzar la orilla, en este caso, ¿no? Esta esquina de la plataforma B. En este caso, habrá alcanzado el cuerpo la plataforma B, pero esta rapidez sería mínima. ¿De acuerdo? Entonces, para que la rapidez sea mínima, lo que debe pasar entonces es que, en este caso, cuando el cuerpo sea lanzado, este cuerpo lanzado llegue justamente al punto, a este puntito que le voy a llamar puntito B. ¿De acuerdo? Justamente aquí. Si este cuerpo parte del punto A y llega al punto B, entonces esta rapidez será mínima. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, de nuevo, vamos a analizar este movimiento en componente vertical y en componente horizontal. Ahora, ¿qué me conviene en este caso hacer, jóvenes? Lo que me conviene hacer es primero analizar la componente vertical, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿qué dato tenemos? Tenemos este dato de la distancia vertical, por ejemplo. Esta distancia vertical desde A hasta B. ¿Cuánto vale, jóvenes? Tiene un valor, ¿cierto? Acá te dicen que H vale 20 metros. O sea que este señor es 20 metros. Ahora, en el punto A, la componente vertical de la velocidad, ¿a qué es igual, jóvenes? A cero, ¿cierto? Claro, porque la velocidad es puramente horizontal. La velocidad no tiene componente vertical.
¿De acuerdo? Entonces, el BY en el punto A es igual a 0. Aceleración de la gravedad, jóvenes, aquí la tienes, G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Rápidamente, jóvenes, apliquemos en la componente vertical del punto A hasta el punto B. Esta formulita, jóvenes, ¿de acuerdo? Empecemos. Distancia horizontal, 20 metros. Igual, la velocidad inicial, en este caso, que en la componente en este caso, la componente vertical es 0, multiplicado con el tiempo. En este caso, como el cuerpo está bajando, como el cuerpo baja, entonces diremos de que el movimiento es acelerado, por lo tanto llevará signo positivo. Aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esto es bastante simple, ¿no? Acá te sale mitad 1, mitad 5, 20 entre 5 es 4, t es igual a 2. T es igual a 2 segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro ahí? Muy bien, entonces todo el tiempo en que le tardó en ir al cuerpo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a 2 segundos. Este t es igual a 2 segundos. Y eso vamos a aprovechar para calcular esta distancia, justamente esta velocidad mínima, v, ¿cierto? ¿No? Justamente ahora vamos a analizar el movimiento horizontal. En el movimiento horizontal para A y de A hasta B, vamos a aplicar la única fórmula que nosotros podemos aplicar, que es la del MRU, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia horizontal, en este caso, sería esta de aquí. Esta de aquí sería nuestra distancia horizontal. Velocidad horizontal es la que coloqué aquí, ¿cierto? La velocidad de lanzamiento es puramente horizontal. Y el tiempo es conocido. O sea, mira, distancia horizontal conocido, tiempo conocido, el problema ya salió. Reemplacemos. En la componente horizontal, distancia horizontal, D. ¿Pero cuánto vale D? D vale 12 metros. Entonces acá reemplazo, coloco 12. Igual. Ahora, B. B es la componente horizontal de la velocidad. ¿Y cuánto vale la componente horizontal? Simplemente B, no sabemos. Queremos conocer. Y ese B, dicho sea de paso, es mínimo, por lo que habíamos argumentado, ¿ok? Ahora, el tiempo. El tiempo es el mismo, ¿de acuerdo? Tiempo ya sea para las componentes horizontales y las componentes verticales, el tiempo es exactamente el mismo. Si en la componente vertical te salió un tiempo de 2 segundos, en la componente horizontal también tiene que ser el mismo tiempo. En este caso, tiempo es igual a 2 segundos. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, B mínimo es igual a 6 metros por segundo. Alternativa a la letra C. Jóvenes, ¿todo claro hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Por ejemplo, Valesca ya la había sacado rápido, ¿no? Muy bien, Valesca. Excelente. De eso se trata, jóvenes. Estamos explicando un poco lento, ¿no? Pero la idea es que todos entendamos. Bien. Ya saben, siempre este movimiento parabólico, separarlo en componente vertical y componente horizontal. En la componente vertical aplica las 4 fórmulas del MRV. Componente horizontal, la única fórmula, la D igual a B por T. ¿De acuerdo? Nada más eso, jóvenes. A ver, vamos a complicar un poquito más todavía. Vamos a ver el problema 4. Un problema que, tipo examen de admisión, ¿ah? Ojo, tipo examen de admisión. Problema número 4. Dice. Un proyectil es disparado desde el suelo con rapidez de 200 metros por segundo y un ángulo de elevación 53 grados, con la horizontal. Determina el tiempo en que la velocidad del proyectil
forma un ángulo de inclinación de 45 grados con la horizontal. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos este cuerpito que empieza en el punto A, con una rapidez, en este caso, de 200 metros por segundo. Entonces acá colocamos 200. ¿De acuerdo? Ya sabemos que es metros por segundo, pero vamos a colocar el número nada más. ¿Qué es lo que primero te recomiendo que hagas, joven? Descompón a este señor de aquí. Lo vamos a descomponer en una componente horizontal. Ahí está. Y en una componente vertical. La componente vertical. Eso es lo primero que se te recomienda que hagas, ¿de acuerdo? Entonces, si este señor bueno, este vector vale 200 y este ángulo vale 53 grados, ¿cuánto valdrá este señor de aquí? Ya habíamos visto ese truco, ¿no? Ya habíamos visto ese truco, jóvenes. Este es como si, utilizando los triángulos notables. Lo pongo en un costadito para recordar. Este es como si fuese un triángulo de 53 37. O sea que 200 va a ser como 5K. ¿De acuerdo? O sea que K, ¿cuánto vale? Simplemente, jóvenes, acá operan, ¿no? ¿Te acordaste? Muy bien. Entonces, acá sería 40. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Entonces, profe, pero él era como 3K y él es como 4K, pero K es 40. Interesante, o sea, esta componente vale como 3K, pero como K es 40, sería 3 por 40, 120. 120. Y en el otro caso, este es como 4K. 4 por 40, 160. Se acabó, jóvenes. Sí me entendieron la referencia, ¿no? Voy a borrar esto para que no se cargue este dibujo. Ya Valesca ya lo había sacado, ¿no? Hace rato. Y 120 y 160. Claro, o si no, si tú quieres, acá le colocas, ¿no? Esta componente, 200 coseno de 53 grados y esta 200 seno de 53 grados. También, solo que te hace demorar un poquito más. Bueno, jóvenes, ¿qué más vamos a ver aquí? ¿Qué te parece si recordamos de que la componente horizontal siempre es la misma? Siempre. O sea, profe, ¿cómo así? ¿Te acuerdas del primer ejemplo que hemos puesto? Habíamos dicho, si este señor vale 10 metros por segundo, esta componente también será 10 metros por segundo y así en toda la trayectoria parabólica. Yo te hago la siguiente pregunta. En este problema, si esta componente horizontal vale 120, en este punto, ¿cuánto valdrá la componente horizontal? Bajo ese mismo raciocinio, ¿cuánto sería, jóvenes? 120. ¿Tú qué dices? 120 también, pues, ¿no? Claro, porque esta componente horizontal es constante en toda la trayectoria parabólica, ¿de acuerdo? Ahora, acá tenemos algo bien curioso, fíjate, este angulito es de 45 grados. Profe, entonces, esta componente vertical, que la voy a colocar así, ¿cuánto valdrá, jóvenes? Si este angulito vale 45 grados. También va a valer 120, ¿cierto? Solamente que en dirección vertical, por trigonometría. De acuerdo, profe, no la veo. ¿No la ves? No hay problema. Acá le trazas una línea y acá tendrías un triángulo de ese tipo, ¿no? Acá hay 45 grados. Este señor es de 120, 120. Entonces, como este es 90, él también sería 45 grados. Esta longitud necesariamente es de 120. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que esta componente, por este razonamiento, también sería 120. La componente vertical también vale 120. Ajá, entonces, solamente usando estos trucos, ¿no? Son bastante útiles, jóvenes. Ya. Jóvenes, ahora,
La componente horizontal ya hizo su trabajo. Ya no tenemos nada más que hacer con la componente horizontal. Ahora vamos a la componente vertical, ¿te parece? En la componente vertical, de A hasta B, nosotros queremos saber el tiempo en que le ha tomado en ir de A hasta B. Entonces yo tengo como dato de componentes verticales la rapidez vertical inicial, la final y tengo, por ejemplo, la aceleración de la gravedad. No te olvides de que la aceleración de la gravedad también es vertical, ¿de acuerdo? Es un vector vertical apuntando hacia abajo en todo momento, constante. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula que te conviene sería esta de aquí. En este caso, rapidez final. Estamos hablando de componentes verticales. La final sería este señor de aquí, porque el punto final es el punto B. Entonces sería 120. Empecemos, jóvenes. Acá sería 120. Igual. Rapidez inicial vertical también. ¿Cuál sería? 160. Este señor de aquí. Ahora, pregunta capciosa, más o menos joven. Está subiendo el cuerpo, está desacelerando. Entonces el signo que le corresponde es el signo negativo. Aceleración, es la aceleración de la gravedad, es el g. ¿Y cuánto vale g? Bueno, acá no lo ponen, pero ya se asume que vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Este g vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y este t. Operamos, ¿no? Esto es bastante simple. Acá sería 10t igual a 40. O sea que t, ¿cuánto vale, jóvenes? T, por lo tanto, es igual a 4 segundos. Se acabó el problemita. Alternativa, la letra C. Claro, excelente, Valesca. ¿De acuerdo? Eso sería, jóvenes. Y eso, como te digo, es un problema tipo examen de admisión. Claro, yo te lo podría variar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Se te puede variar de muchas formas este problema. Por ejemplo, que este vector ya no forme 45 grados de subidas. Por ejemplo, que forme 45 grados pero bajando. O sea que más o menos sea algo así. Tienes este vector de 120 pero que forme 45 grados bajando. O sea, más o menos sería así. Así. Entonces, el tiempo en que tarda en hacer este movimiento de subida y de bajada, espérate un momentito, este debe estar a la misma altura. Más o menos así, ¿cierto? Más o menos así. Entonces, el tiempo en el cual le va a tomar en hacer este movimiento de subida y de bajada, ese es el tiempo que yo te pediría, por ejemplo. Ese sería un problema también tipo examen de admisión. Y te doy una pista. ¿Sabes cómo lo resuelve, joven? Usando esta misma fórmula, pero en forma vectorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendieron la idea, jóvenes? Bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero solamente lo hago para que no te sorprendan en el examen, ¿de acuerdo? Tranquilamente te pueden también preguntar muchas cosas, entre ellas la que te estoy comentando. Muy bien, jóvenes, entonces, pero vamos poco a poco, no vamos a complicarnos tanto, ¿de acuerdo? Vamos solamente... Profesor, una pregunta, Sí, profe. sí, dime. ¿Por qué ahí en la vertical, en la fórmula dice velocidad es igual a velocidad inicial por más aceleración por tiempo? ¿Por qué la velocidad inicial no es 200 y es 160 ahí? Ajá, buena pregunta. Siempre hemos dicho que si estamos en la componente vertical, solamente tenemos que mirar a los verticales nada más. Este 200
al momento que hemos hecho al inicio al inicio del problema, hemos descompuesto en componente horizontal y vertical, de este 200 nos olvidamos para siempre. Si tú quieres, lo eliminas, lo borro. Bueno, no se puede borrar así. Ya, ahí está. Cuando tú descompones a este señor de ahí, lo descompones en componente horizontal y en componente vertical, te olvidas de ese 200 metros por segundo. Solamente tienes componente horizontal y vertical. Ahora, si nosotros analizamos la componente vertical, solamente son componentes verticales. En este caso, por eso que de A hasta B, desde el punto A hasta el punto B, la componente vertical inicial de la velocidad inicial sería 160. Por eso le colocamos 160. Del 200 olvídate, el 200 ya lo hemos descompuesto. ¿Ok? Ah, Bien, ya, profesor, ok, jóvenes. gracias, ahora sí. Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de movimientos parabólicos completos. Lo que habíamos visto hace un momento son movimientos parabólicos que no son completos, ¿no? Por ejemplo, este va de este punto a este punto. Este es un movimiento semiparabólico, es la mitad de un movimiento parabólico completo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a interesar de manera muy particular por estos movimientos parabólicos completos. O sea, cuando es lanzado este cuerpo con una velocidad v0 y un ángulo θ, y este describe una parábola completa, como tal cual la estás viendo aquí, y llega al suelo, que es el mismo en el cual ha sido lanzado. Entonces nosotros vamos a calcular el tiempo en el cual ha estado suspendido en el aire, que se llama el tiempo de vuelo. Vamos a calcular la altura máxima y vamos a calcular el alcance máximo. Entonces, en este caso, h máximo es la altura máxima, L máximo es el alcance máximo y TB es el tiempo de vuelo. G es la aceleración de la gravedad. Ahora, si nosotros tenemos, y recalco aquí, son muy enfático, movimiento parabólico completo, o sea, tiene que ser este movimiento de subida y de bajada, ¿de acuerdo? Solamente en este caso podemos usar estas fórmulas que estamos viendo aquí. Solamente en estos casos. Tú dirás, profesor, ¿puedo usar estas fórmulas en los problemas anteriores? En este problema, por ejemplo, respuesta es no, rotundo, porque este movimiento no es un movimiento parabólico completo. ¿Puedo usarlo en esta fórmula? Tampoco la puedes usar porque tampoco es movimiento parabólico completo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Solamente cuando tengamos movimientos parabólicos completos, podemos usar estas tres fórmulas de aquí. ¿De acuerdo? Y estas fórmulas son bien interesantes porque te relacionan altura máxima, alcance máximo, el ángulo al cual ha sido lanzado y la rapidez inicial. Esto son bien versátiles, ¿no? Tiene su demostración, no es nada difícil demostrarlo, pero si lo puedes tener ya en la mente, sería mucho mejor. Y vamos a hacer uso de justamente esto en el siguiente problema, problema número 3. Dice, un proyectil es disparado con una rapidez inicial y cuyo ángulo de elevación sobre la superficie es alfa. No conocemos nada. Dice, si el alcance horizontal del proyectil es 4 veces su altura máxima, ¿cuál es el ángulo alfa de elevación del proyectil? Aparentemente, joven, no te dan nada de datos, ¿no? No te dan absolutamente nada. Lo primero que vamos a asumir en este caso es que se trata de un movimiento parabólico completo, ¿de acuerdo? Un movimiento tipo el que hemos visto hace un momento, ¿no? Que el cuerpo es lanzado con esta rapidez v0, formando un ángulo θ con la horizontal, y realiza todo este movimiento parabólico, de subida y de bajada. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en este caso podemos usar estas tres formulitas que hemos colocado aquí. Muy bien, ahora, esto es bastante simple, joven. Ahora, condición del problema. Te dice, si el alcance horizontal del proyectil es 4 veces su altura máxima, o sea, este L máximo es igual a 4H máximo, calcule el ángulo alfa. ¿Qué fórmula nos conviene, jóvenes? Tienes H máximo, tienes L máximo, y quieres calcular el ángulo θ, esta formulita te conviene. Esa es la misma que hemos escrito aquí. Entonces, H máximo lo vamos a dejar tal cual. Vamos a reemplazar H máximo
entre L máximo. El L máximo vale 4 veces H máximo. Reemplacemos esto, repito, es dato de problema. Esto es 4 veces L, ay, no, 4 veces H máximo. Esto es igual. Y mira, estamos reemplazando nada más, ¿no? Tangente de teta entre 4. Entre 4. Y se acabó, jóvenes. Si tú te das cuenta, H máximo con H máximo se cancela, 4 con 4 se cancela, o sea, tienes tangente de teta es igual a 1. Tangente de teta igual a 1. ¿Qué razón trigonométrica me da tangente de teta igual a 1? Teta debe ser 45 grados necesariamente. ¿De acuerdo? Alternativa a la letra B. Acá dice, ¿no? Tangente de teta sería 1 y el ángulo 45 grados. Exactamente. Muy bien. Excelente. Bien, jóvenes, hasta ahí todo claro. Muy complicado todo. Bien. Vamos a pasar ahora a otro movimiento. Si es que no hay más preguntas, no hay más preguntas, ¿no? Ya. Vamos a Profe, pasar a los movimientos circulares. profe, Sí, sí, dime. esa parte de H máximo sobre 4H máximo, por favor, ¿lo puede volver a explicar? Allá. El dato que tenemos en este caso es esta condición. Ese dato de problema. El L máximo es igual a 4 veces H máximo. ¿Dónde dice eso aquí? Si el alcance horizontal del proyectil, o sea, L máximo, es 4 veces su altura máxima, o sea, 4 veces H máximo, ¿de acuerdo? Con esta condición vamos a aplicar en estas fórmulas de aquí. La fórmula que me conviene sería esta de aquí. El H máximo lo dejo ahí. Y en vez de colocar L máximo, coloco el dato de problema que me da, que es 4 veces H máximo. Aquí. Esto es dato de problema. Esto Ah, es ok, dato de profe, problema, ok, ¿ok? ok. Listo, Y profe, aquí H gracias. máximo se cancela, 4 se cancela, y tangente teta es igual a 1. ¿Ok? Listo. Bien, Profesor, antes de jóvenes. avanzar, ¿podría proceder para copiar las fórmulas, un favor? Ok. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a otro tipo de movimiento, que es el movimiento circular. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese tipo de movimiento. A ver. Ya. Movimiento circular uniforme, MCU. Dice, es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial con rapidez angular constante. Entonces, ahora tú dirás, pero profesor, ¿qué es rapidez angular? Es justamente lo que vamos a definir a continuación. Si tú tienes por ejemplo, un cuerpito que está haciendo esta trayectoria circunferencial, una porción de circunferencia, va de este punto a este punto en un determinado tiempo t. Y en este caso, su rapidez tangencial, como tú puedes ver aquí, esta rapidez que es tangente a la trayectoria, es constante. Entonces también vamos a tener una rapidez angular constante. Pero la pregunta que sigue abierta, ¿qué es rapidez angular? Se define de esta manera, jóvenes. Rapidez angular es igual al ángulo teta entre el tiempo. En este caso, si el cuerpo va desde este punto hacia este otro punto, el ángulo teta sería este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Y el t, que es el tiempo en el cual le ha tomado en ir desde este punto hacia este punto. Entonces, teta es el ángulo barrido por el radio. En este caso, esto R grande es el radio de la trayectoria circunferencial. Y este ángulo debe estar expresado en radianes. Y su símbolo es el rad. Tú dirás, profesor, pero el ángulo a nosotros nos han enseñado que debe ser en sexagesimales. Hay muchas fórmulas de expresar los ángulos, ¿no? En sexagesimales, centesimales, radianes, etcétera, ¿no? Eso lo has visto en trigonometría seguramente. Pero a nosotros, como físicos, en una clase de física nos interesan los radianes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener en cuenta eso.
Ahora, el t es el tiempo en el cual ha tardado en ir desde este punto hacia ese otro punto, expresado en segundos. Y omega es la rapidez angular, expresado en radianes por segundo. Muy bien, ahora, nota, B, este B es la rapidez tangencial expresado en metros por segundo, y en este movimiento, el módulo de esta rapidez, o mejor dicho, el módulo de esta velocidad, que es la rapidez, en este caso es constante, ¿de acuerdo? Y O es el centro de curvatura de este movimiento, y R mayúscula es el radio de curvatura de la circunferencia, expresado en metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso hay que tener en cuenta. La primera fórmula entonces que estamos viendo es esta de aquí. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nota, acá tenemos, por ejemplo, a este cuerpito que da vueltas y vueltas, con una rapidez angular constante, con un módulo de velocidad tangencial constante también. Solamente que si te das cuenta, esta velocidad tangencial cambia de dirección. O sea, la velocidad tangencial no es constante, pero el módulo de la velocidad tangencial sí es constante. ¿De acuerdo? O sea, si este apunta, vale 40 metros por segundo apuntando hacia abajo, este vale 40 metros por segundo apuntando hacia la derecha, 40 metros por segundo apuntando hacia arriba, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Como vector propio no es constante, pero el módulo sí es constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué relación hay entre rapidez tangencial, rapidez angular omega y el radio? Aquí está esta fórmula, jóvenes, que la vamos a usar bastante en lo que resta de la clase. Donde ves la rapidez tangencial expresada en metros por segundo, omega es la rapidez angular expresada en radianes por segundo, y R es el radio expresado en metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta formulita de aquí es bien, pero bien usada. Hay que tener bastante uso de esta. Ahora, nota. Jóvenes, ¿a qué nosotros llamamos periodo? Periodo lo vamos a llamar, lo vamos a denotar con una letra mayúscula, con T, con cachitos. ¿Y qué significa? Es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. O sea, si el móvil empieza en este punto y todo el tiempo en que él tarda en dar una vuelta completa, o sea, hacer este movimiento, empieza en este punto y regresa al mismo punto, todo ese tiempo que le ha tardado en dar esa vuelta se le llama periodo. ¿De acuerdo? Y F va a ser la frecuencia. Frecuencia se expresa o se define de esta manera, como la inversa del periodo. O sea que F es igual a 1 entre periodo. Esta es la definición de la frecuencia. Las unidades en el sistema internacional de la frecuencia son los hertz y se representa con el Hz. Acá son los hertz. ¿Ok? Así se lee, hertz. Ahora, profe, ¿hay alguna relación entre la rapidez angular y el periodo? Aquí está la relación, jóvenes. Rapidez angular es igual a 2pi entre periodo. Entonces, estas dos formulitas también son bastante, muy, pero muy útiles. Inclusive la vamos a ver en semanas posteriores, en semana 3, en semana 14, por ejemplo. La vamos a ver. Cuando hablemos de magnetismo o de electromagnetismo también, vamos a ver estas formulitas. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay que tenerlas en claro. ¿Qué más? Ahora vamos, bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero existe también lo que es el tiempo de encuentro y tiempo de alcance para el MCU. ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes dos cuerpitos, acá un cuerpo con una rapidez angular omega A, su rapidez tangencial está apuntando en esta dirección. Este otro cuerpo con rapidez angular omega B y su velocidad tangencial apunta en esta dirección. Estas dos velocidades apuntan en esta misma dirección. Se define este ángulo teta. El tiempo en el cual estos dos cuerpos se van a encontrar se va a estar denotado por esto. TE, que es tiempo de encuentro, es igual al ángulo teta, entre la suma de las rapideces angulares, omega A más omega B. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería la definición de tiempo de encuentro. ¿De acuerdo? La deducción de este señor de aquí es bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, ahí lo estamos colocando. Ahora, tiempo de alcance. De una forma análoga, ¿no? Este cuerpo empieza con rapidez angular omega A,
este con omega v, este va más lento, obviamente, va a este punto, y el otro lo alcanza. El tiempo de alcance en este caso estaría denotado por esta formulita de aquí. Θ es el ángulo que forma el cuerpo WA y WB entre la resta del omega A, que es el más rápido, menos el omega B, que es el más lento. Omega A menos omega B, donde omega A siempre es mayor a omega B. Si no, no lo alcanzaría. ¿De acuerdo? Y algo importante, jóvenes. Ustedes han dado cuenta del ángulo θ, ¿no? Solamente un comentario. Este ángulo θ, ¿cómo se define? Por ejemplo, para el tiempo de encuentro, cuando tienes estas rapideces, o mejor dicho, esta velocidad tangencial, fíjate hacia dónde apunta esta velocidad tangencial. En esta dirección. Y esta velocidad tangencial en esta misma dirección. O sea, estas dos velocidades tangenciales apuntan hacia este arco de circunferencia. El ángulo relacionado con este arco de circunferencia al que apuntan estas dos velocidades tangenciales es el ángulo θ. ¿De acuerdo? Eso es algo un poco sutil, pero hay que darse cuenta de eso. Ahora, en el tiempo de alcance. Profe, en el tiempo de alcance, ¿cuál sería el ángulo? ¿No? El ángulo es el siguiente. ¿Cuál es el más rápido de los dos? Obviamente es este cuerpo que tiene rapidez omega A, rapidez angular omega A. Entonces, y el vector velocidad tangencial de este cuerpito sería este de aquí. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. El ángulo, este ángulo θ, va a estar dado por este arco de circunferencia en donde apunta el vector con mayor módulo. En este caso, el vector de velocidad tangencial del cuerpo más rápido. En este caso, del WA. ¿De acuerdo, jóvenes? Es por eso que este señor de aquí sería el ángulo que vamos a tener en cuenta. Te hago la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si este fuese más rápido? Si el W fuese más rápido. Bueno, si el W fuese más rápido, el ángulo en cuestión, el ángulo θ, ya no sería ese ángulo, sino sería otro. Sería este ángulo de aquí. A ver, lo vamos a denotar este color. Es un comentario nomás, jóvenes. No lo vamos a usar en ningún problema, pero lo comento. Sería este ángulo de aquí, ángulo alfa, por ejemplo. Si es que este fuese más rápido que el A, entonces el ángulo en cuestión sería este de aquí. ¿De acuerdo? Esos son tips para poder aplicar de manera correcta estas fórmulas, ¿ok? Bien, jóvenes. Solamente un comentario. No lo vamos a usar en los problemas. Bien. Nos vamos a centrar más en esto, que es más importante. Aceleración centrípeta, AC. Entonces, este cuerpo al momento de realizar este movimiento circunferencial va a estar sujeto a una aceleración. Entonces, este cuerpo en este caso va a estar sujeto a una aceleración. Esa aceleración se le llama la aceleración centrípeta. Entonces, si este cuerpo está en esta posición, tiene una rapidez tangencial v, una rapidez angular omega, entonces siempre que esté realizando MCU, este cuerpo sentirá una aceleración llamada aceleración centrípeta, y esta aceleración centrípeta siempre va a apuntar hacia el centro de esta trayectoria circunferencial. ¿De acuerdo, jóvenes? Siempre. Si el cuerpo se encuentra aquí, la aceleración centrípeta apuntará hacia el centro también. Entonces, la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro. ¿Cómo se define la aceleración centrípeta? Hay dos formas de hacerla. O bien de esta forma o bien de esta forma. Aceleración centrípeta es igual a rapidez tangencial al cuadrado entre radio o rapidez angular al cuadrado por el radio. Las dos maneras son equivalentes. ¿Cuál vas a aplicar? La que más te convenga en el problema. Ahora, AC es la aceleración centrípeta y como toda aceleración debe estar expresado en metros por segundos al cuadrado. Ahora, nota, en el MCU,
La aceleración centrípeta como tal, o sea, aceleración centrípeta como vector, no es constante. Te puedes dar cuenta de que la dirección de la aceleración centrípeta va cambiando. Eso ya te dice, te indica de que no es constante la aceleración centrípeta. Pero el módulo, el tamaño del vector aceleración centrípeta, sí es constante. Esto puede ser pregunta de examen de admisión o pregunta de la pre. ¿De acuerdo? Esto es algo bien sutil, porque te pueden decir, aceleración centrípeta es constante, verdadero o falso. Si te dicen aceleración centrípeta así nomás, sería falso, porque no es constante. La dirección de la aceleración centrípeta siempre cambia. Pero lo que sí es constante es el tamaño de ese vector. Si este vector tiene un tamaño de 4, aquí tendrá un tamaño de 4 y en todo punto tendrá un tamaño de 4. ¿De acuerdo? El módulo de ese vector de aceleración sí es constante. Esto, jóvenes, es bastante clave, ¿ok? Hay que tener bastante en cuenta. Ahora, si no me has entendido, por ejemplo, vamos a ver esta animación de aquí. Este es un ejemplo de un MCU. Fíjate este vector de rojo. Este vector de rojo es nuestra velocidad tangencial, ¿de acuerdo? Y ese vector de verde sería la aceleración. En este caso, la aceleración centrípeta. Y como tú te das cuenta, nos podemos dar cuenta nosotros en general de dos cositas. Primero, que esta aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro. Segundo, la aceleración centrípeta cambia de dirección continuamente. Y una tercera cosa, que el módulo de la aceleración centrípeta, como acabamos de mencionar, este módulo se permanece constante. Entonces, la aceleración centrípeta como vector no es constante, pero el módulo de la aceleración centrípeta sí es constante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bien. Bueno, si me han entendido, jóvenes, entonces vamos a hacer el problema 6 de manera muy, pero muy sencilla. Dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular de radio 0,2 metros con rapidez de 180 pi RPM. Tú dirás, profesor, ¿qué es RPM? Vamos a ver ahorita. Determina la magnitud de la aceleración centrípeta de la partícula. Entonces tenemos un cuerpo que se mueve en esa dirección. Te das cuenta de que este vector de verde representa a la rapidez tangencial. Y este vector de amarillo representa la aceleración centrípeta. Muy bien, entonces, en este movimiento, lo que nosotros tenemos de dato es que este radio es de 0,2 metros. Muy bien. Ahora, algo que a nosotros nos llama la atención, ¿qué es RPM? RPM se lee revolución por minuto, ¿de acuerdo? Y estas unidades son unidades alternativas de rapidez angular. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, un RPM equivale a 2pi entre 60 radianes por segundo. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar a continuación. A nosotros nos dicen de que la rapidez angular es de 180 entre pi RPM. O sea, sería 180 RPM. Yo lo voy a poner de otro color. RPM. Profe, pero no me conviene tenerlo así. Me conviene colocarlo de otra manera. 180 y usar esta equivalencia, ¿cierto? Un RPM 2pi entre 60 radianes por segundo. O sea, sería 2pi entre 60 radianes por segundo. Lo único que estamos haciendo, jóvenes, es reemplazar un RPM por este valor de aquí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Y lo que resta ahora es operar, ¿no? Acá sacas un cerito, sexta 1, sexta 3. ¿Cuánto sería 6pi, cierto? 6pi. 6pi radianes por segundo. Ahora, profe, a mí me piden el módulo de la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se calcula? De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar.
sería aceleración centrípeta igual a la rapidez angular al cuadrado. O sea, sería 6pi al cuadrado. ¿De acuerdo? Multiplicado por, en este caso, por R. Acá está el R. ¿Dónde está? 0,2. Y se acabó el problema, jóvenes. Si se han dado cuenta, acá nos ha faltado, acá hemos reemplazado, creo que nos hemos olvidado del pi, ¿cierto? Acá es 180 entre pi, ¿cierto? Claro, 180 entre pi es RPM. Acá hemos puesto 180 nada más. Entonces acá solamente faltaba el pi. Acá también falta el pi. En ese caso, el pi se cancela. O sea, solamente sería 6 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Mira, a mí se me pasó. No me di cuenta de este pi. 180 entre pi RPM. ¿De acuerdo? Ahora sí. 180 entre pi, 180 entre pi. Perfecto. 6 radianes por segundo. Ah, o sea que acá sería 6 al cuadrado nada más. Sería 6 al cuadrado multiplicado por R, que es el radio, vale 0,2. Y se acabó, jóvenes. Esto sería ya bastante sencillo, ¿no? Aceleración centrípeta es igual a 36 por 0,2. Aceleración centrípeta, que es igual, jóvenes, a 7,2, ¿cierto? 7,2 metros por segundo. Seguramente no has encontrado clave. No es que estés mal, joven, sino que no hay clave. Sería la alternativa a la letra F. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Hasta ahí todo claro. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Farid? ¿Qué dice Valesca? Sebastián, ¿todo bien? Profesor, pero si fuesen radianes, sería entonces radianes por m sobre s al cuadrado, porque no se ha cancelado rad. No, está en radianes. Está en radianes justamente esto. O sea, mira, este es el dato directo es 180 entre pi, ¿de acuerdo? 180 entre pi, unidades RPM. Aquí está, clarísimo. Ahora, No, sí lo que... entendí. Quedamos que es 6 radianes sobre s, pero al pasarlo a la aceleración centrípeta, no se cancelan las radianes. Entonces, en la respuesta debería decir radianes por m por s al cuadrado. No, pero estos radianes, claro. Lo que pasa es lo siguiente, joven, que estos radianes son números en sí. Cuando tú le sacas la dimensión, no tiene dimensión, es cero. Perdón, es uno. ¿De acuerdo? Por eso que no se le acostumbra a colocarlo en este caso por los radianes, claro. Si tú lo ves de ese modo, sería así. En este caso, inclusive cuando tú sacas la dimensión de la rapidez angular, sería t a la menos uno. No sería, los radianes no tienen dimensión. Es otra historia, pero no tienen dimensión los radianes. ¿De acuerdo? Estos radianes solamente se utilizan para, son como constantes, son números en realidad, pero no se le ha asignado una dimensión a estos ángulos. ¿De acuerdo? Ahora, eso tiene una explicación más profunda también, pero en parte es lo que se llama convención. Todos los físicos se pusieron de acuerdo. Estas unidades de ángulo no van a tener dimensión y se pusieron de acuerdo en ese sentido. Por eso que no se ha colocado, claro, tú tienes razón, ¿no? Debería ser radianes al cuadrado y todo eso. Pero no es necesario. Pero buena observación. Sí, vale. Ah, ok, De acuerdo. profe. Gracias. Y no consulta, profe, ¿y cómo debería ser el problema para usar la otra fórmula? Velocidad al cuadrado sobre radio. Para usar otra fórmula. La otra fórmula, que es de la misma aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre radio. Sí, saldría lo mismo. No, O sea, bueno. tú preguntas esto, ¿no?
¿Por qué no se hizo con esta fórmula? AC es igual a B cuadrado entre R. Esto. No, entiendo que sirve con la fórmula que usted ha puesto, pero mi pregunta es, ¿cuándo se debe usar esa fórmula? O sea, para Allá, poder identificarla. bueno, en este caso el radio casi siempre es dato de problema, pero en este caso nosotros no tenemos rapidez tangencial, tenemos rapidez angular. ¿De acuerdo? Entonces, para usar esta fórmula tienes que tener tu rapidez angular como dato, pero no lo tenemos. Rapidez angular es un misterio. Lo podrías calcular usando esta formulita, ¿no? B es igual a W por R. Lo podrías usar, lo podrías obtener usando esta fórmula. Todo eso está aquí, jóvenes. Todo eso lo hemos, todo eso está apuntado aquí. Esta de aquí. También. Pero sería un paso extra, ¿te das cuenta? Y en un examen de admisión queremos recortar pasos. Entonces, lo más recomendable es usar este señor de aquí. ¿De acuerdo? Claro, puedes usar este también. Tienes rapidez angular aquí, tienes radio aquí, calculas este señor de aquí. Ahora recién lo reemplazas aquí y te saldría tu aceleración centrípeta, pero lo haría más largo, ¿cierto? Sería más largo. No te convendría tanto, pero también se puede. ¿De acuerdo? Está bien, profe, gracias. Listo. Ahora, eh, problema número 5. Algo parecido, jóvenes. Dice, una esfera metálica sujeta al extremo de una cuerda de longitud 16 entre pi al cuadrado metros se hace girar en una trayectoria circular con rapidez constante. Si la esfera realiza 27 revoluciones en 54 segundos, ¿cuál es el periodo y la aceleración del movimiento de la esfera? Problemas típicos, ¿ah? Problemas típicos de examen, con este problema 5 y no es nada complicado. Fíjate, primero hay que ordenar nuestros datos. ¿Qué radio nosotros tenemos? Dice que el radio tiene una longitud de 16 entre pi al cuadrado metros. A ver, 16 entre pi al cuadrado metros. Ese sería el primer dato que vamos a apuntar. Ahora, el segundo dato te dice que el ángulo que ha barrido este radio, si tú lo quieres llamar, el ángulo que ha descrito este cuerpo, son 27 revoluciones. Son 27 y unidades le voy a poner revoluciones. Profesor, ¿qué es una revolución? Una revolución es una vuelta. Una revolución es una vuelta completa. Dos revoluciones, dos vueltas completas. Media revolución, media vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, si este señor ha dado 27 revoluciones, quiere decir que ha dado 27 vueltas. Pero, en este caso, algo más. Esto es igual a 27 revoluciones, pero cada revolución expresado en radianes, una vuelta completa expresada en radianes, ¿cuánto es, joven? ¿Te acuerdas? 2pi. 2pi radianes. ¿De acuerdo? Cada revolución es 2pi radianes. Es como decir, una vuelta completa en sexagesimales es 360 grados, pero en radianes es 2pi radianes. Entonces lo único que nos resta es este señor multiplicarlo y te daría el valor del ángulo en radianes. Serían 27 por 2, 54. 54 pi radianes. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso, jóvenes? Una revolución es una vuelta. Y como es una vuelta, sería igual a 2 pi radianes. A ver, creo que no los estoy leyendo. Listo. ¿Todo claro hasta ahí? Bien. Ahora, en el tiempo en el cual ha dado estas 27 revoluciones, ¿cuánto vale ese tiempo? Vale 54 segundos. O sea que este t vale 54. 54 segundos. Entonces, mira, con estos datos, ¿qué puedo calcular? ¿Qué podemos calcular? La rapidez angular, ¿cierto? Rapidez angular es igual
al ángulo teta, pero el ángulo teta son 54 pi radianes, o sea, sería 54 pi entre el tiempo. ¿El tiempo cuánto vale? 54 segundos, ¿cierto? Acá está, 54 segundos. O sea, sería 54. En conclusión, la rapidez angular, que es constante, en este caso sería pi radianes por segundo. Interesante. Ahora, recordemos esta formulita de aquí. A nosotros nos piden el periodo, ¿cierto? Entonces, usamos esta fórmula. En vez de rapidez angular, coloquemos este pi. Usando esa formulita, acá colocamos pi igual, ok, acá sería 2pi, entre periodo. O sea, el periodo, ¿cuánto sería, jóvenes? Igual, el pi con el pi se cancela, ¿cierto? 2 segundos. Pi y este pi se cancelaron. Periodo entonces de 2 segundos, jóvenes. Primera respuesta a esta preguntita. Ahora, pero no te preguntan eso solamente, te preguntan también la aceleración centrípeta. Y como tengo la rapidez angular, entonces me conviene usar esta fórmula. Su compañero preguntó, profe, pero ¿por qué no usa esta fórmula, no? ¿O en qué momento usar esta fórmula? En este caso no me conviene mucho porque no tengo la rapidez tangencial. La puedo calcular, sí, pero haría un paso extra, ¿no? Entonces no nos conviene. Entonces este descartado. Si tuviese rapidez tangencial, sí me conviene. Como no la tengo, entonces ¿para qué usarlo? Como tengo rapidez angular, automáticamente aplico este señor de aquí. Sería aceleración centrípeta igual rapidez angular. En este caso es rapidez angular al cuadrado, o sea, sería pi al cuadrado. Rapidez angular vale pi y esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió, profe? De aquí. Ah, ya habíamos calculado la rapidez angular. Y el valor del radio es dato de problema, 16 entre pi al cuadrado. ¿Dónde está? Aquí. 16 entre pi al cuadrado. Dato de problema, ¿ok? ¿Dónde está el dato? Aquí está, lo apunté aquí y está aquí también. 16 entre pi al cuadrado. Pi al cuadrado con pi al cuadrado se canceló. Aceleración centrípeta igual a 16 metros por segundo al cuadrado. Se acabó, joven. Alternativa, la letra D. Claro, ahí Valesca ya había sacado la rapidez angular. ¿Está claro entonces? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Muy complicado, muy complicado los problemas. En el examen de admisión va a venir más o menos así. ¿De acuerdo? ¿Les parece muy complicado? Creo que con práctica, obviamente, yo no digo que sea fácil, pero con práctica no es imposible, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, ya saben, a practicar. Ahora vamos a complicar un poquito más. Habíamos visto a un cuerpo dándose vueltas y vueltas con MCU. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos un cuerpo macizo? Por ejemplo, un disco. Y este disco también está girando. Entonces vamos a analizar este caso. A ver, nota, si tenemos un disco giratorio, todos los puntos del disco se moverán con una misma rapidez angular. Si por ejemplo tenemos este disco, exceptuando el punto O, que es el centro, el punto A, el punto B y el punto C, y cualquier punto, excepto el centro, cualquier punto del disco se va a mover con la misma rapidez angular. O sea, rapidez angular del punto A es igual a la misma rapidez angular del punto B, es igual a la misma del punto C, y es igual a una rapidez angular constante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ejemplo, ¿dónde está un ejemplo es el movimiento de un disco tipo DVD, ¿no? Entonces, todos los puntos de este disco se mueven a la misma rapidez angular, necesariamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí?
Claro, es cuestión de observar bien los datos, eso es clave. Y ser ordenado, ¿no? Ahí colocar los datos bien ordenados y ver qué fórmula te conviene, ¿no? ¿Qué fórmula te conviene de acuerdo a los datos que te dé el problema? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Vamos a hablar rápidamente, nada más, muy rápido, de ecuación de posición para MCU. Por ejemplo, este cuerpito empezó en esta posición, en una posición angular se le llama, de ángulo θ0, con una rapidez angular constante, y su ecuación de posición sería de este tipo, joven. Para un t igual a 0, t0 igual a 0, θ de t es igual a θ0 más omega por t, en donde θ0 es la posición angular inicial expresado en radianes, omega es rapidez angular expresada en radianes por segundo, t es el tiempo expresado en segundos, y θ en función del tiempo es la posición angular en el tiempo t expresado en radianes también. De nuevo, tenemos esta ecuación de posición para el MCU. Calcule usted la posición angular inicial y la rapidez angular en este caso. Y bueno, ¿no? Lo que te suelen decir de que en este caso T0 es igual a 0, o sea, el tiempo inicial empieza de 0. Entonces, lo que hacemos simplemente es comparar esta ecuación con la ecuación general de la ecuación de posición para el MCU. El término independiente, el que no multiplica el tiempo, es el θ0. Aquel que no multiplica t es, en este caso, pi cuarto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, este pi cuarto sería θ0 igual a pi cuartos radianes. Perfecto, jóvenes. Ahora, esta rapidez angular, ¿cómo la calculo? Bueno, es el número que multiplica al t. ¿Quién está multiplicando a t? Este pi tercios. Ahí está. Entonces, pi tercios multiplicado al t. Entonces, pi tercios sería la rapidez angular. Pi tercios, y como rapidez angular se trata, radianes por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Simple comparación, como en el caso del MRU, ¿te acuerdas? No comparamos nada más ecuaciones. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Rápidamente hablemos de la gráfica. Tiempo versus posición angular para el MCU. En esta eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos, eje vertical a la posición angular expresado en radianes, y tu gráfica será una recta en este caso. ¿Para qué me sirve esta recta? Principalmente me sirve para calcular la rapidez angular. Para eso necesito dos pares ordenados, t, θ y t0, θ0. ¿De acuerdo? Entonces, de derecha a izquierda operamos las segundas componentes. Θ menos θ0, acá iría θ menos θ0, y luego dividimos entre las primeras componentes, la resta de las primeras componentes. T menos t0. T menos t0. Y de esta manera calculas la rapidez angular, expresada en radianes por segundo. ¿Ok? Muy bien. Algo muy análogo con lo que habíamos hecho para el MRU, ¿te acuerdas? Ahora, nota, este θ con barrita lo vamos a denotar como un desplazamiento angular. Entonces, es posición angular final menos posición angular inicial, como lo dice aquí, ¿no? θ0 y θ es posición angular inicial y final respectivamente, expresado en radianes, y θ con barrita sería el desplazamiento angular expresado también en radianes. Bueno, estas son notaciones que uno introduce, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con otro tipo de movimiento. Es muy parecido al anterior que hemos visto. Se da también en una trayectoria circunferencial, pero en este caso, la rapidez angular no es constante. Y tú dirás, entonces, ¿qué es constante en este caso? Es constante la aceleración angular. Entonces vamos a ver qué es lo que me dice en este caso este movimiento circular uniformemente variado, o MCV. Es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial con una aceleración angular constante. Entonces, de nuevo, este cuerpito realiza este movimiento circunferencial
En este punto tiene una rapidez angular omega 0, rapidez tangencial v0, y en este otro punto rapidez angular omega y rapidez tangencial v. Luego de un cierto tiempo, barre este radio un ángulo θ, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante de este movimiento, aparte que se realiza en una trayectoria circunferencial, es el hecho de que la aceleración angular es constante. A la aceleración angular se la denota con la letra alfa, ¿de acuerdo? Esta alfa es la aceleración angular. Y en este caso es constante para este MCV. Y las unidades en el sistema internacional están dadas por radianes por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, profe, habíamos visto anteriormente de que hay una relación entre B, omega y R, ¿te acuerdas? ¿Esta relación siempre se va a cumplir? Y la respuesta es sí. En todo movimiento, incluido este de aquí, esta fórmula se va a seguir cumpliendo. P es igual, rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el R. Esto se cumple para el MCU y para el MCV. ¿De acuerdo? Por eso que la estoy volviendo a escribir aquí. Ahora, las 4 ecuaciones que van a regir este movimiento son estas de aquí. Acá te las presento. Si te das cuenta, joven, estas ecuaciones son muy, pero muy parecidas a las del MRV. Fíjate, en vez de colocar velocidad final, le coloco rapidez angular final. En vez de colocar rapidez inicial, coloco rapidez angular inicial. En vez de colocar aceleración, coloco aceleración angular. Es casi lo mismo. ¿De acuerdo? En vez de colocar, por ejemplo, d, distancia, coloco la distancia angular, θ. Y así sucesivamente, jóvenes. Si tú te conoces las 4 fórmulas anteriores, simplemente haciendo ese cambio, en vez de rapidez, rapidez angular, en vez de aceleración, aceleración angular, en vez de distancia, distancia angular, ya te las sabes de memoria estas 4 también. Y de nuevo, ¿no? El signo más y el signo menos. Signo más y signo menos es cuando es acelerado llevará signo más y desacelerado signo menos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? No asustarse con estas fórmulas, ¿ah? Como te vuelvo a repetir, es análogo a las del MRV. Son totalmente análogas. Muy bien. Esto es algo importantísimo, jóvenes. A ver, vamos a ver que en este movimiento va a existir aceleración. Lo hemos visto de la diapositiva anterior. En el MCU existía lo que era aceleración centrípeta. Y tú recuerdas, ¿no? Profesor, sí, la aceleración centrípeta es este vector que apunta siempre hacia el centro. Pero ahora, en el MCV va a existir otro tipo de aceleración. ¿Cómo se llama? Esta aceleración de aquí se le llama aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial está representada por un vector que es tangente a la trayectoria en cada punto de ella. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración total de este cuerpito sería la suma vectorial de AC, aceleración centrípeta, y AT, aceleración tangencial. Bueno, entonces, AC en este caso es aceleración centrípeta expresado en metros por segundos al cuadrado. AT, aceleración tangencial, expresado en metros por segundos al cuadrado también. Y A es la aceleración total, expresado también en metros por segundos al cuadrado. Ahora, este AC, aceleración centrípeta, se calcula como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿te acuerdas? O bien como B cuadrado entre R, o bien como omega cuadrado por R. Cualquiera de los dos es válido. Lo nuevo aquí es el cálculo de este AT. Entonces, AT, aceleración tangencial, es igual a la aceleración angular por el radio, ¿de acuerdo? Entonces, solamente deduciendo, joven, mira, radio es constante. Aceleración angular acabamos de decir que es constante. Conclusión, el módulo de la aceleración tangencial, adivina, también es constante, ¿cierto? Claro, también es constante. Esa es una característica también del MCV,
que el módulo de la aceleración tangencial es constante. Solamente estoy hablando del módulo. No estoy diciendo que la aceleración tangencial sea constante, no. Estoy diciendo que el módulo, el tamaño de ese vector aceleración tangencial es constante. Ahora, además, la aceleración total, esta A, o simplemente aceleración, se calcula como la suma vectorial de aceleración centrípeta y aceleración tangencial. La suma vectorial sería esta aceleración A. Entonces, y para calcular el módulo de este señor de aquí, simplemente aplicas el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso ya lo habíamos visto de vectores. Ahora, nota, en el MCV, aceleración tangencial no es constante. Claro, tú te das cuenta de que a medida de que el cuerpito se mueve, la aceleración tangencial, su dirección varía obviamente continuamente. Pero el módulo, el tamaño de ese vector aceleración tangencial sí es constante. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir en el MCV aceleración tangencial como vector no es constante, pero el tamaño de ese vector sí va a ser constante. Por otro lado, en el MCV, la aceleración centrípeta y el módulo, ambos no son constantes. O sea que esta aceleración centrípeta va a ir variando a medida que pasa el tiempo. Eso no sucedía con el MCU, ¿cierto? El módulo de la aceleración centrípeta en el MCU era constante, pero aquí no. Aquí la aceleración centrípeta va a ir variando. ¿De acuerdo? Y eso es debido, jóvenes, a que, si te das cuenta, como el omega varía, entonces aceleración centrípeta también varía. Es por eso que aceleración centrípeta no permanece constante. Una pregunta de examen de admisión podría ser la siguiente. Podría ser, en el MCV, la aceleración del cuerpo apunta hacia el centro, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Apunta hacia el centro? Estamos hablando de aceleración a secas. No te están diciendo aceleración centrípeta, no te están diciendo aceleración tangencial. Cuando te digan aceleración nada más, se da a entender que es la aceleración total, que es la suma vectorial de aceleración centrípeta más aceleración tangencial. Como te das cuenta, jóvenes, en el MCV es imposible que esta aceleración apunte hacia el centro. ¿De acuerdo? En el MCV, esta aceleración total que está representado por este vector de azul no está apuntando hacia el centro. Esto podría ser una pregunta bastante interesante de examen. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver el problema 7. A ver, dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular de radio r igual a 30 entre pi metros y con aceleración tangencial constante. Si la partícula parte de reposo y su rapidez al completar la tercera vuelta es de 120 metros por segundo, ¿cuál es la magnitud de la aceleración tangencial? O sea, un problema que aparentemente es complicado, ¿no? Ya. Pero no lo es, joven. Vamos a ver lo siguiente. Primero, como dijo su compañera, hay que ordenar los datos. ¿Qué es lo que yo te puedo recomendar? Lo puedes hacer de muchas maneras, joven, pero una forma de hacer este problema es el siguiente. Vamos a colocar aquí como una especie de diagrama. Este es el instante A. En este instante, esta partícula tuvo una rapidez tangencial BA y una rapidez angular omega A. Luego de un cierto tiempo, la misma partícula tendrá una rapidez tangencial B sub B y una rapidez angular omega B. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que la partícula se mueva en línea recta, no, solamente es una especie de diagrama nada más. Acá coloco todos los datos de la rapidez de tangencial inicial y rapidez angular inicial, y acá lo mismo para la rapidez tangencial final y rapidez angular final, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación vamos a ver los datos que nos dice. Dice que el radio es 30 entre pi metros. Entonces acá colocamos R 30 entre pi metros. Muy bien. ¿Qué más? Dice,
La partícula dice completa la tercera vuelta. La tercera vuelta, o sea, en conclusión, la partícula, ¿cuántas vueltas se ha dado? Se ha dado 3 vueltas. Excelente, profe. Y si se ha dado 3 vueltas, esas vueltas expresadas en radianes, sabiendo que un radián, mejor dicho, sabiendo que 2pi radianes es una vuelta, ¿cuánto sería, jóvenes, este teta expresado en radianes? Si son 3 vueltas. Ahora lo voy a poner, ¿ya? Teta es igual a 3 vueltas. Teta es igual a 3, pero una vuelta, ¿cuánto vale? Vale 2pi radianes. Eso vale una vuelta. O sea que teta, ¿cuánto vale? 3 por 2, 6 pi radianes. ¿De acuerdo? Por 3 vueltas tenemos como ángulo, como ese desplazamiento angular, 6 pi radianes. Entonces acá tenemos 6 pi radianes. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? En este punto, a ver, ¿se ha entendido? No puedo continuar si es que no se ha entendido esto. ¿Está bien? ¿Qué dice Valesca? ¿Qué dice Farid? Sí, está claro, profe. Listo. Ahora, empecemos con los datos de la rapidez tangencial y la rapidez angular, inicial y final. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué te dice al inicio este problemita? Te dice, bien claro, su rapidez, la partícula parte de reposo. O sea, la rapidez tangencial como parte del reposo, entonces ¿cuánto vale? 0. La rapidez tangencial. 0 metros por segundo. Y luego de darse estas 3 vueltas, o sea, recorrer un ángulo de 6 pi radianes, ¿cuánto vale su rapidez tangencial? 120 metros por segundo. Ajá, o sea que acá en esta posición sería 120 metros por segundo. Ahora, nuestra función de ahora es calcular la rapidez angular en la posición A y la rapidez angular en la posición B. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos. Profesor, ¿y cómo logramos eso? Con esta formulita de aquí. Usaremos esta de aquí. Entonces, para el punto A, usando esta formulita sería BA. Pero BA, ¿cuánto vale? BA vale 0. Igual a omega A por R. R, ¿cuánto vale? Pi entre 30. O 30 entre pi. 30 entre pi. Bueno, obviamente, ¿no? Omega A debe ser necesariamente 0 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Por ese dato que me han dado. Entonces, omega A es igual a 0 también. Radianes por segundo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? Lo mismo vamos a hacer para el punto B, con estos datos de aquí. Para omega B, aplicando esta misma formulita, sería rapidez tangencial, pero en este caso ya no es 0, vale 120. Sería 120 igual a omega B, no conocemos todavía, por el radio. El radio es el mismo, el radio permanece siempre constante, 30 entre pi. El radio es constante, 30 entre pi. Entonces acá le sacas un cerito, un cerito. ¿Cuánto sería omega B, jóvenes? Omega B es igual a 4 pi radianes por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces esto, acá sería 4 pi radianes por segundo. Mira, qué bonito, ya estamos, como que ya todo está cobrando sentido, como se dice, ¿no? Ahora, mira, fíjate, esta es la rapidez angular inicial, esta es la rapidez angular final, este es mi desplazamiento angular, y lo que yo quiero conocer es la aceleración angular. Esa es la fórmula que a mí me conviene, ¿de acuerdo? De las 4, estas fórmulas de aquí, solamente estoy eligiendo esta de aquí, la tercera, es la que me conviene, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar esa formulita. Rapidez angular final es omega b. ¿Cuánto vale? 4 pi. Pero esa
señora de ahí debe estar elevado al cuadrado. 4pi elevado al cuadrado. Esto es igual. Rapidez angular inicial, 0. 0 al cuadrado. Más o menos jóvenes. Estamos ante un movimiento acelerado, ¿cierto? Sería más. 2, alfa. ¿Quién es alfa? Alfa no sabemos cuánto vale. Justamente queremos saber, ¿cierto? Alfa. Multiplicado por el ángulo teta. Bueno, en este caso el ángulo teta vale 6pi. 6pi. ¿Dónde está? Ahí está. Se acabó, jóvenes. Eso sería todo lo que nosotros tenemos que hacer. Operamos, ¿no? Acá sería 16 pi al cuadrado es igual a 12 pi, 12 pi alfa. Tú le sacas acá le sacas cuarta, pasas a operar el alfa, lo voy a poner este colorcito. ¿Cuándo sería, jóvenes? Sería 4 tercios, ¿estamos de acuerdo? 4 tercios pi radianes por segundos al cuadrado. Estamos hablando de aceleración angular, por eso esas unidades, ¿de acuerdo? Excelente. Mira, entonces acá tenemos nuestro alfa y el problema ya salió. ¿Por qué? Tienes el radio que es dato, el alfa que acabas de calcular, entonces con esto calculas la aceleración tangencial, ¿de acuerdo? Entonces reemplazando sería aceleración tangencial igual a aceleración angular. Acabamos de calcular, justamente, nos hicimos toda esta construcción para calcular este alfa, que es la aceleración angular. 4 tercios de pi. 4 tercios de pi. Multiplicado por el radio. En este caso el radio vale, dato de problema, 30 entre pi. 30 entre pi. El problema ya salió, ¿no? Acá se te cancela el pi, con el pi se va. Acá es tercia, 1 tercia 10, 4 por 10, 40. Aceleración tangencial es igual a 40 metros por segundo al cuadrado. Alternativa, jóvenes, la letra C. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar espero que haya quedado claro, ¿no? Todo quedó claro, vamos a pasar al siguiente problemita o al siguiente tema. Vamos a hablar rápidamente. Bueno, acá te lo dejo para que lo leas. Esta es la ecuación de posición para el MCV. Es algo muy parecido para el MRV. Y acá están todos los elementos de esta ecuación de posición, ¿ok? Y acá te dejo este ejemplito para que tú puedas calcular posición inicial, rapidez angular inicial y la aceleración angular. Se ataca el problema del mismo modo que el MRV, comparando esta ecuación con esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahí le puedes tomar una captura de pantalla. Ahora vamos a ver los mecanismos de transmisión de movimiento. Por ejemplo, si tenemos dos ruedas unidas por un mismo eje, en este caso, si son dos ruedas y están todas fijas unidas al mismo eje, la rapidez angular de este punto, de esta rueda de verde, y la rapidez angular de este punto, de la rueda de azul, van a ser exactamente iguales. Esto sería como un caso general del problema del disco, ¿te acuerdas? Tenías un disco, ¿de acuerdo? Tenías un disco y ese disco, todos los puntos tenían la misma rapidez angular, algo parecido. Ahora, segundo caso, cuando tenemos estas dos señores, estas dos rueditas unidas por una faja. ¿Qué es lo que se cumple acá, jóvenes? Cuando tienes ese caso, lo que se cumple, en este caso, si acá tienes el punto B en el borde de la rueda, B sub B, y acá tienes el punto A en el borde de la rueda de verde, entonces la rapidez tangencial BA y la rapidez tangencial B sub B van a ser exactamente iguales. Eso es lo que se cumple. ¿De acuerdo? Ahora, el tercer caso, donde tenemos esto de aquí. Tenemos como ruedas dentadas, ¿cierto? Son ruedas que tienen dientes y transmiten movimiento. En este caso, vamos a tener un caso de este tipo, ¿no? En este punto, su rapidez tangencial va a ser B sub B. En este otro punto de la otra rueda, rapidez tangencial B sub A.
y estas rapideces tangenciales van a ser necesariamente iguales. Teniendo en cuenta eso, jóvenes, vamos a ver el problema número 8. El problema número 8 dice, un disco de aluminio gira en torno del centro O. ¿Cómo se muestra en la figura? La velocidad tangencial en el punto A es de 20 metros por segundo y en el punto B de 30 metros por segundo. La distancia AB es de 50 centímetros. ¿Cuál es la rapidez angular del disco? Entonces, jóvenes, este problema es tipo examen de admisión, porque es un problema corto, rápido, pero para pensar un poquito. A ver, primero, este es un disco. Lo primero que debemos de saber es que todos los puntos de un disco, a excepción del centro, todos los puntos del disco se mueven con la misma rapidez angular. ¿De acuerdo? O sea que rapidez angular de A y rapidez angular de B son exactamente iguales. Eso es lo que primero vamos a acotar. Omega A es exactamente igual a omega B. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ahora, vamos a anotar ordenadamente los datos para cada punto. Por ejemplo, para el puntito A. Para el punto A, esta es su rapidez tangencial, B sub A. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale B sub A, jóvenes? Dato de problema, él dice, velocidad tangencial en el punto A es de 20 metros por segundo. Aquí vamos a colocar 20 metros por segundo. Ahora, el radio de A sería la distancia del centro hacia el punto A. Esta distancia. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? No se sabe, ¿no? Le pongo R. No sabemos. Entonces, este radio RA no sabemos cuánto vale. Solamente le ponemos R. Muy bien. Ahora, vamos con el punto B. El puntito B lo estoy coloreando de azul. La velocidad tangencial del punto B, ¿cuánto vale? Dato de problema, 30 metros por segundo. Aquí lo coloco. 30 metros por segundo. Solamente ya terminamos, jóvenes. A ver, y el radio de B. El radio de B, de nuevo, desde el centro del disco hasta el punto B. Ese sería el radio de B. Pero por dato de problema te dicen de que este señor vale 0,5 metros. ¿De acuerdo? Profe, ¿dónde dice eso? Acá dice, AB vale 50 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,5 metros, ¿de acuerdo? Entonces ya Valesca ya se adelantó, ¿no? El radio de B sería desde el centro hasta el punto B, o sea, R más 0,5 M, ¿de acuerdo? O bueno, 0,5 o 50 centímetros, está bien también. Pero lo estoy colocando en metros, ¿estamos de acuerdo? Pero está correcto lo que dice. Entonces sería R más 0,5. Muy bien, jóvenes. Ahora, ya sabemos, ya hemos visto de que estas rapideces angulares son iguales. Ahora lo que vamos a aplicar es esta fórmula en cada una de ellas. Despejando este omega, tendrías que omega es igual a B entre R. En este caso, sería BA entre RA. Y este es igual. Ahora para B, lo mismo para B. V sub B entre R sub B. ¿De acuerdo? Lo único que hemos hecho es despejar este omega. Omega es igual a B entre R. Esto para A y esto para B. ¿De acuerdo? A continuación vamos a reemplazar estos datos que hemos colocado aquí ordenadamente en esta fórmula de aquí. BA cuánto vale, jóvenes. BA vale 20. BA vale 20. Entre RA cuánto vale. R igual. B sub B vale 30. Acá vamos a poner 30. Entre RB vale R más 0,5. Y el problema ya salió, joven. Simplemente tendrías que operar ese señor de ahí, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, operando, ¿no? Sería 2 entre R igual a 3. Profesor, buenas tardes. Estamos en receso. Si me da 2 minutos, sería muy amable. Gracias. 2R más
1 es igual a 3, R. O sea que R es igual a 1 metro. Excelente, ¿de acuerdo? R es igual a 1 metro. Acabamos de calcular eso. Y para ya finalizar, jóvenes, ya que nos están apurando, en la rapidez angular habíamos dicho que es constante. O sea, no interesa dónde lo evalúes, o en punto A o en punto B, es constante. Por comodidad lo voy a evaluar en el punto A. Entonces, para el punto A, B es, ¿cuánto vale? 20. 20. Este es igual. Rapidez angular vale, ¿dónde estás? No sabemos, justamente queremos saber eso, ¿cierto? Allá. Rapidez angular está constante y el radio para el punto A es R, ¿cierto? Pero R, ¿cuánto vale? Acabamos de calcular, vale 1. Vale 1. Entonces, acá colocamos 1. Y eso es bastante sencillo, ¿no, jóvenes? Acabamos de calcular lo que el problema nos pide. 20 radianes por segundo. Alternativa, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro. Vamos a pasar, obviamente agradecer por su atención y a dictar las claves de los problemas. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Bueno, que tengan buenos estudios, buena semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Cuídense.